reconocidos por la Junta Central Electoral. Quien se perfila como ganador es el doctor Leonel Fernández. Si Peña hubiese ganado, pudo haber fallecido gobernando. ¿Qué tan frágil era? En el 94 ya Peña Gómez tenía el diagnóstico de su enfermedad. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles. Peña Gómez estaba muriendo cuando se estaba subiendo al aire ese anuncio de Yo los perdono. Y en el 96 definitivamente estaba un poco mermado físicamente, ya esas caminatas de kilómetros que hacía Peña Gómez eran imposibles para él. Él sí lo pensaba, incluso por eso su previsión para el vicepresidente que lo acompañó, porque él pensaba que era una posibilidad. Yo viajé con ellos, por ejemplo, cuando fuimos a la India, yo estuve con ellos. A él por muchos meses se le alimentaba El intestino. Sí. Ha decretado 3 días de duelo oficial por el sentido fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Cuando yo intenté salir, mi chofer me dijo, no vamos a poder salir porque sencillamente estaba bloqueado. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos por seguir este canal. Suscríbanse, compartan y comenten. A propósito de nuestra serie sobre Balaguer, sobre Peña Gómez, figuras que han definido el estilo de hacer política y figuras icónicas de la cultura dominicana. Aquí está Angelita Peña, ha sido viceministra, ha sido embajadora, ha sido cónsul, una mujer de experiencia de Estado, estratega también en temas neurálgicos para la presidencia de la República. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Colombia. Qué bueno, me llena de satisfacción ver primero lo que has crecido, aunque no me sorprende porque yo apostaba a ti. Yo sabía que todavía esto es pequeño para lo que va a ser tu proyecto. Amén. Usted está muy bella. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Está acabando en ese Instagram, Dios mío, con esos mensajes, millones y millones de visualizaciones. Tú sabes que cuando nos vamos poniendo viejos hay que comenzar a reinventarse, sobre todo las mujeres, si no lo entendemos, ahí es donde comienza el problema. Que son los mensajes que tengo siempre, hay que reinventarse. Y Angelita, yo me reinvento permanentemente. Además ahora me dio como con enseñar una versión mía que la gente no conocía. La gente más conocía a la Angelita retadora, enfrentadora, que necesariamente tiene que ser así en la política, porque para las mujeres esto no es fácil. Pero ahora estoy muy feliz enseñando esa otra cara y sobre todo recibiendo tantos mensajes, Colombia, que me llenan de satisfacción. A veces hasta me dan ganas de llorar porque hay gente que dice, oye, te escuché hoy y fuiste como un ángel, que me llegaron esas palabras y pude cambiar la idea que tenía sobre algo. Y voy a venir pronto con un proyecto por ahí también, en ese orden. Porque yo escribí hace tiempo un libro que voy a hacer como una versión, no es podcast exactamente, porque los podcasts son más largos, llevan invitados, sino yo quiero ir pasando pequeños fragmentos para contarle a las mujeres, desde mi experiencia, todo lo que se puede. Bueno, y precisamente de esa experiencia vamos a hablar. Hay mucha gente que ha visto un video viral de Peña Gómez con un sombrero mexicano, un cumpleaños muy especial, y sale una mujer arreglándole el sombrero. Esa es Angelita Peña. ¿Cómo conoce a Peña Gómez? ¿Cómo es su historia de inicio con las fuerzas políticas en ese momento, el PRD de manos de Peña Gómez? Esa es una historia muy bonita realmente. Yo conocí al doctor Peña Gómez y a Peggy viviendo en los Estados Unidos, porque nosotros éramos soporte económico importante de Peña Gómez en ese tiempo. Aquellos eventos en el Waldorf Astoria, sus visitas allá. Y Peña Gómez y Peggy se quedaban en casa siempre, en mi casa en los Estados Unidos. Y
comencé a escuchar, nunca en la vida, yo soy hija de reformistas, igual que tú, o sea, mi papá era el presidente del Partido Reformista en Montecristi, y el PRD y el Partido Reformista eran dos partidos totalmente antagónicos. Yo había trabajado ya con el doctor Balaguer a los 24 años, y conocer a Peña tan de cerca me tocó el alma, porque realmente Peña Gómez era un ser humano excepcional, y yo creo que todos los que tuvimos el honor de ser parte de su vida, nos dejó memorias incalculables y tocó profundamente lo que éramos como personas. ¿Y cómo llegaron a ser tan cercanos? De ser una hija de reformistas a ser columna importante para Peña. Porque él se quedaba en mi casa. O sea, te dije, nosotros éramos el soporte importante económico en ese momento de Peña. El PRD fuera el poder. Toda la vida. Sí, porque es el único partido que ha sido tan grande y que tiene tanto tiempo creado y que nada más ha gobernado, bueno, ahora con esta vez 4, no, es que no somos PRD, perdón, el PRM esto, pero solamente gobernó 2 veces. Y nada, quedándose ya las charlas de noche, generalmente se hacían algunas cenas en mi casa, y siempre la post o el antes de acostarse había conversación entre nosotros, y yo fui conociendo esa parte íntima de él que me mantuvo cercana hasta su muerte, en la que tuve protagonismos importantes el día de la muerte, en el velatorio. Hablando de eso de la muerte, ¿qué tan frágil era la salud de Peña Gómez para 1996? Si Peña hubiese ganado, ¿pudo haber fallecido gobernando? ¿Qué tan frágil era? Mira, nadie es ajeno a que cuando nosotros los seres humanos estamos haciendo cosas que nos satisfacen y con las que sentimos responsabilidad y nos llenan, eso nos sirve de soplo de vida. Ciertamente en el 94 ya Peña Gómez tenía el diagnóstico de su enfermedad, pero era un hombre muy lleno de vida, aunque no tuviera la salud que necesitaba, esa salud que lo acompañó en su juventud. Y en el 96 definitivamente estaba un poco mermado físicamente, ya esas caminatas de kilómetros que hacía Peña Gómez eran imposibles para él. Yo no me atrevería a decir que hubiera muerto siendo en el gobierno, no, aunque él sí lo pensaba, incluso por eso su previsión para el vicepresidente que lo acompañó, porque él pensaba que era una posibilidad. Pero yo creo que también esa fe en que él tenía cosas importantes que hacer por el país pudieron haber alargado su vida, que no fue lo que pasó al final. Y es cierto que él buscó mucho su salud. En una entrevista del año 2012 o 13 por ahí con Peggy Cabral, ella nos comentaba en el especial que fue a la India, que fue allá, que fue acá, que experimentó, o sea, que era una persona que quería vivir. Sí. ¿Cómo lo vivió usted ese proceso? Muy de cerca. Tal vez, aparte de Peggy, que yo digo que es una historia andante y que un día debíamos de recoger de voz de Peggy, no solamente el Peña Gómez político, porque Peña Gómez era tan polifacético que la gente no se lo puede imaginar, sino el Peña Gómez amigo, el Peña Gómez padre, el Peña Gómez sublime, el Peña Gómez amoroso, y ella es la persona que puede más dar fe de eso. Yo los acompañé, a mí me tocó la gran experiencia de acompañarlo muy de cerca durante todo ese proceso, desde antes de su enfermedad. Yo viajé con ellos, por ejemplo, cuando fuimos a la India, yo estuve con ellos. ¿A dónde fueron a la India? Eso es un lugar que se llama Saibaba, ¿verdad? Y él tiene un pueblito en la India que es impresionante, en el que hay absolutamente de todo, y es una ciudad que él construyó. Tú te imaginas una ciudad, por ejemplo, como la de los budistas,
con ese estilo, o sea, unos alojamientos muy modestos. Peña ya tenía la salud en ese momento bastante mermada y yo te puedo decir que lo que yo vi, lo que aconteció en la India fue mágico, porque no se le puede dar otra explicación. Ahí habían cientos de miles de personas y no es como uno solicitar una visita al Vaticano y solicitar una cita con el Papa, sino que Peña Gómez dijo que quería ver a Sai Baba y cogimos para la India. ¿Pero qué era? ¿Era un tratamiento científico? No, ¿Era algo experimental? no. ¿Era algo espiritual? Imagínate, Satya Sai Baba, yo sé. una versión de un budista o esos seres maestros que son elevados y que tienen el poder de la sanación. Nosotros lo hemos visto porque eso es bíblico, que hay gente que tiene el poder de la sanación. En el caso del doctor Peña Gómez, yo creo que para Peña nació con un propósito de vida que ya lo había cumplido. O sea, Peña transformó la política de la República Dominicana y todavía se me eriza el cuerpo de pensar en eso. Angelita, cuando vieron a Satya Sai Baba, ¿le dio alguna respuesta? No, el Sai Baba, la primera cosa es que entre millares de personas, ahí se ponían las mujeres de un lado, millares, entonces él pasaba, imagínate tú la plaza del Vaticano, una barbaridad de gente, entonces él pasaba cuando iba para su templo, y la gente que no tenía esas citas programadas, pues se ponía lo más cerca que pudiera. Y a Peña Gómez no le tocó tan cerca, estábamos de un lado. Y él, cuando pasó, volteó e identificó de que a alguien, entre aquella muchedumbre, que llevaran a esa persona. Y él sabía que él no conocía para nada de dónde venía Peña Gómez. Lo bendijo y le dijo que él sabía la situación de salud y de vida que él tenía, que supiera que él tenía un propósito y que su propósito todavía no concluía, pero que era un camino, y le regaló un anillo que el doctor Peña Gómez portó hasta el día de su muerte. Incluso, recordar eso, el anillo, el día que Peña Gómez murió, Peggy me entregó en la cama. Yo fui la tercera, cuarta persona que llegó a la casa, porque me llamó la entonces asistente de Peggy, y me dijo que el doctor estaba muy mal, que me fuera. Yo creí que él estaba en la casa de la Enriquillo, que ellos vivían desde hacía un par de años, pero cuando no estaba, era en San Cristóbal. Cogí para San Cristóbal y cuando llegué, el doctor acababa de morir. Fue un momento muy difícil. Yo recuerdo a Peggy, que cuando yo oigo gente que habla de que por la diferencia de razas, de clases, o sea, Peggy Cabral, hija de Manuel de Cabral, una mujer de Abolengo, no podía haberse enamorado de Peña Gómez. A mí no solamente se enamoró de Peña, es que lo amó intensamente. Ese día yo, cuando llegué, él acababa de fallecer y Peggy estaba tirada encima del cadáver del doctor en la cama. Tenía una camisa azul celeste, con uno de esos vests como de los que se usa mucho en los otoños fuera del país donde hace frío, y un pantalón gris. Y Peggy no quería despegarse de él, estaba encima de él. Y ahí, momentos después, hasta ese momento había llegado aquel doctor de Santiago, que era parte de sus médicos de cabecera, había llegado minutos antes. Yo, cuando llegué, la casa estaba vacía. Después llegó Marino Mendoza. Bueno, cuando pudimos quitar a Peggy, entonces ella ya comenzaba a llegar la gente, la muchedumbre.
del liderazgo del PRD, del entonces PRD, y Peggy me entregó el anillo de Saibaba y el reloj del doctor. Además, a mí me tocó la encomienda por Peggy, me da las llaves de la casa del Enriquillo, que estaba solamente con el guardián, para que buscara las ropas de ponerle al doctor, y que nos encontrábamos en la funeraria Blandino. Cuando yo intenté salir, mi chofer me dijo, no vamos a poder salir, porque sencillamente estaba bloqueado. Los que conocen la casa de Cambita, saben, tiene una explanada grande adelante. Y nos habíamos quedado trancados porque se llenó de gente. De gente, de carros, Mira, Colombia, pocas cosas tan impresionantes. Yo no creo que haya visto una cosa más impresionante que esa. El chofer de Fello Suberví, me acuerdo, que nos dijo que había una forma de salir, porque toda la loma para subir para allá estaba bloqueada de gente y de vehículos, porque la gente en el país se volvió loca y todo el mundo cogió para Cambita. Y tuvimos que dar la vuelta, en vez de bajar, era subir la montaña para bajar por otro lado ya. Cuando entramos a la capital, aquello era la cosa más impresionante del mundo, porque la gente estaba en las calles y lloraba. Todas las calles estaban llenas de velones, como hacemos los caminos cuando tenemos una fiesta o cosas de esas. Cuando yo iba a abrir, en la casa estaba cerrada, nada más estaba el sereno, y a mí la mano me temblaba para abrir la puerta. Mi chofer es que terminó abriendo la puerta, y cuando yo subí a la habitación de ellos a buscar el coso, nunca voy a olvidar esa impresión, porque había como una antesala en la habitación, y él tenía un escritorio en el que despachaba mucho. Y acuérdate que el doctor salió esa mañana, yo digo que él salió a morir a donde él quería, que era en Cambita. Estaban sus lentes encima de su último manuscrito. Voy a decir siempre que lamento tanto no haber cogido esos papeles que habían ahí y haber cogido sus lentes, porque con el movimiento de todo se perdieron. O sea, alguien los tomó y la verdad es que para mí hubiera tenido, porque era como si él acababa de salir de ahí, o como si no se hubiera ido todavía de ahí. ¿Y no le dio chance a ver qué escribió? No, la verdad es que no lo hice por dos razones. No lo miré primero porque yo vi que era manuscrito y pensaba que podía violentar la intimidad de alguna manera. Y yo a veces, cuando yo no quiero saber cosas, yo prefiero, y pensaba que de alguna manera mirar eso era violentar. ¿Quién sabe qué era lo que él había puesto ahí? Porque fue lo último que escribió. O sea, wow. Él se sentó ahí. ¿Y nunca se supo qué pasó con ese manuscrito? Ni Peggy supo. No, ni Peggy. ¿Y quién fue a la casa después de usted? Cantidad de gente, me imagino. O sea, irían secretarias, servicios, no sé, cantidad de gente. Porque acuérdate que en esos momentos de catástrofes, de muerte, todo se vuelve como una locura. Caótico. Es como una locura. ¿Cuándo colectiva. vuelve? ¿Cómo vuelve? ¿Y qué ropa eligió? Yo elegí porque Peggy me dijo, hay unos trajes blancos, el doctor usaba mucho, justamente por la simbología del partido, él tenía varios trajes blancos, y yo elegí el que me pareció que era como el más bonito para eso. Hubo que cambiárselo, porque no sé si se acuerdan que el ataúd del doctor lo rompieron la gente. Era de vidrio, y la parte de vidrio se rompió, hubo que exponerlo sin el coso, y la gente, el doctor tenía 2, 3 días en Capilla Ardiente, en el Centro Olímpico, y la gente se le tiraba encima. O sea, y aquellos trajes eran... Yo no pude participar de los velatorios, porque en el primer día
no se previó que hubiera aire acondicionado ni nada de eso, porque nadie se imaginaba lo que iba a hacer el velatorio de Peña Gómez. Y había plástico. Yo hice una alergia muy fuerte al plástico y se me inflamó la cara. Y yo solo participaba en la mañana, íbamos a la funeraria Blandino para retirar el cadáver, para exponerlo en la capilla ardiente del Centro Olímpico, y en la noche cuando se iba a llevar. Era un ritual que a mí hasta me entristecía, y todavía la verdad es que tal vez por eso yo he quedado como un poco traumada. Yo digo que yo no quiero que un día pasara algo así conmigo. No sé si él lo hubiera querido realmente. Tal vez Peña Gómez luchó tanto que tal vez le hubiera gustado terminar en paz. Y el velatorio de Peña Gómez duró una semana, 5 días, o sea, en capilla ardiente. Después. Pero usted dice que quizá le hubiera querido estar en paz, o sea, que se entierre como es regular un día después. Sí, como... ¿Por qué se alargó tanto entonces? Porque la gente, es que todo el mundo quería ver a Peña Gómez. Todo el mundo quería ir a darle el adiós a Peña Gómez. O sea, eso fue una locura colectiva que pasó en este país. La gente, eran filas, en ese Centro Olímpico eran filas de gente. Peña Gómez no fue presidente nunca en ejercicio, ¿verdad? Presidente de la República, pero hay personas que dicen que tuvo las honras fúnebres más impactantes que cualquier presidente. Digo, los tiempos de Trujillo yo no sé, ¿verdad? Por cómo no, sucedió. El de Balaguer antes que tuvimos, no, él tuvo... El de Balaguer no se pareció ni mínimamente a lo que fue Peña Gómez. Pero no, Peña Gómez fue tan grande porque no solamente fue su muerte, su vida. O sea, yo tuve la oportunidad de viajar con él, por ejemplo, en España, Felipe González, en Portugal, Mario Soares. O sea, yo conocí todo el liderazgo mundial de manos de Peña Gómez, porque yo viajaba con él y con Peggy con muchísima frecuencia. Y, señores, internacionalmente, Peña Gómez era recibido, y me ha tocado viajar después con otros gobiernos, ya, o sea, presidentes de verdad, y el tratamiento que tuvo Peña Gómez en el mundo fue el de un jefe de Estado, sin duda alguna, o sea, en todas partes. Y además él hacía del poder, de los poderosos eran sus amigos. O sea, en la Internacional Socialista, que era el organismo más fuerte de ese tiempo, Peña Gómez era una figura icónica, o sea, era algo fuera de serie, porque Peña Gómez se metía desde los problemas de un país cualquiera de América Latina hasta un país en África, o él era el intermediario, porque él hizo una gran labor diplomática entre la Internacional y otros países. Angelita, mucha gente recuerda la campaña de los 26 como una de las campañas más agresivas, campaña sucia, campaña negativa, campaña de contraste, como quiera que usted lo quiera ver. Y ese famoso anuncio de a lo largo de mi vida he recibido ataques feroces, pero tú sabes yo los perdono. Usted estuvo ahí, participó, cuénteme de esa respuesta. Mira, la primera cosa es que, y eso, por eso decía, y pido permiso a Peggy y a José Fran, sus hijos, a Abril, a Tony, porque yo tuve la oportunidad de ser parte de esa familia y por eso conozco tantas intimidades. Ese anuncio de Peña Gómez se había pautado, eso es increíble, para esa hora, ese día. Señores, eso no fue accidente. El anuncio de Peña Gómez salió. Peña Gómez estaba muriendo cuando se estaba subiendo al aire ese anuncio de yo los perdono. Y Peña Gómez real y efectivamente perdonó. Y perdonó cosas que yo ni entendía. Mira, te voy a contar una experiencia, por ejemplo, que yo decía, en serio, doctor. Estábamos una vez ya, Peña Gómez muy enfermo, en el David Williams en Coral Gables de Miami. Y era cumpleaños de Peña, pero ya no había oportunidad para hacer aquellos cumpleaños festivos. Pero era su cumpleaños. Y estamos en una habitación, una suite
y adelante, sonó el teléfono y el doctor estaba recostado en ese momento. Y yo tomo la llamada y me dicen que el doctor Balaguer, eso fue como 96 finales, principios del 97, me dice que es el doctor Balaguer que quiere hablar con Peña Gómez. Y yo le digo, ¿cómo? ¿El doctor Balaguer? Sí. En serio, un momentico, por favor, y pongo la llamada en hold. Y voy a la habitación y le digo, doctor, ¿usted no sé quién lo está llamando? Dice, ¿quién? Balaguer. Colombia. A Balaguer, a Peña Gómez se le iluminó el rostro. Y yo le decía, pero es en serio. Doctor, ¿usted de verdad está contento? O sea, fue una alegría auténtica. Y tomó esa llamada y conversó con Balaguer de una manera en la que, y cuando colgó el teléfono, yo recuerdo que me dijo, ese es el más grande estadista que ha tenido y habrá tenido la República Dominicana. Y yo le digo, ese hombre no lo dejó a usted ser presidente. O sea, él tenía una... Peña era muy especial, de verdad. ¿Cómo él veía esa parte? Para muchos de nosotros, Balaguer le cerró el camino a Peña. ¿Cómo lo veía él entonces? Cuando él, si en algún momento ustedes hablaban, hacían Peña, ¿por qué usted no llegó? ¿Por qué yo no llegué? Había una especie de levantamiento. O sea, cuando uno dice, concho, yo no conseguí tal cosa, por esto. ¿De qué ustedes hablaban respecto a eso? Yo creo que él lo entendía. O sea, el tema con Peña Gómez era que él era un ser elevado. Entonces, nosotros los seres humanos normales no podíamos entender cómo él pensaba. Y él entendía la posición y la postura de Balaguer desde Balaguer. O sea, él veía a Balaguer desde Balaguer, no a Balaguer desde Peña Gómez, que es lo que hacemos mucho nosotros los seres humanos. Cuando yo veo algo, quiero hacer una crítica tuya o te analizo a ti, yo te miro a través de mis ojos, de mis lentes, él no, él miraba a través del otro y él se ponía en la posición de Balaguer y él no es que justificaba, pero él entendía. Me decía Julito Jacín en un levantamiento precisamente para estos trabajos que Juan Bosch en el fondo no quería ser presidente nada, que él le gustaba estar en oposición, por una serie de cosas que analizaba. Yo le pregunto, ¿realmente Peña Gómez se murió con el anhelo de ser presidente o Peña Gómez estaba en el ejercicio de un liderazgo para servir y en el fondo él estaba resignado que nunca iba a ser presidente? Yo no me atrevería a decir, como en el caso de Peña, que se ha dicho... de Juan Bosch, que se ha dicho muchas veces eso, y también en el caso de Hipólito lo han dicho también. Pero yo en el caso de Peña no me atrevería a decir que él no le hubiera gustado ser presidente. Yo creo que sí, que él le hubiera gustado ser presidente, pero también sé que el doctor Peña Gómez estaba convencido de que él había venido al mundo con un fin determinado y que él estaba logrando sus propósitos. Sin ser presidente. Sin ser presidente. Entonces, hablábamos de ese anuncio, cuando él dice yo los perdono, que tenía un tono de despedida. ¿Qué tanto afectó en la salud emocional y por ende en su salud física los ataques feroces a los que él se refiere? Si tú te fijas y analizas, prácticamente todos los hombres de poder mueren o las mujeres mueren de enfermedades muy parecidas. Está comprobado científicamente que las emociones se trabajan desde el plexo solar, o sea, la trabajamos en esta parte. Fíjate que Atuey muere años después, exactamente con el mismo cáncer, más luta, en el caso de nosotros. Las emociones se sienten en el estómago, es ahí donde nos afecta. Fíjate que decimos todo, cuando nos pasa como un susto, una emoción grande que decimos, ay, no puedo ni comer, no me pasa. Se me hizo un nudo, se me fue el estómago a los pies. Si estás enamorada, siento mariposita. También, porque ese es el plexo, las emociones están ahí. Wow. ¿Somatizó entonces? Sí, porque
porque Peña Gómez sufrió profundamente, o sea, haber vivido la vida desde su nacimiento. Peña Gómez fue un hombre marcado por su origen, del que él no tenía la culpa. Él mismo hablaba de marcado por su negritud, de la que él no tenía la culpa, y que le tocó, igual que de alguna manera, pero él en la enésima potencia, como nos toca a las mujeres, o sea, él tuvo que sobreponerse en su medio a que era negro, a que se le decía haitiano, a ese racismo tan grande que hay en la República Dominicana. Le decían brujo también en esa campaña. Le sacaron un video haciéndose un despojo y también le pegaron eso. Tú me dices, ¿era brujo? No, lo que yo pienso es que él era un hombre profundamente espiritual. Y la espiritualidad tiene muchísimas formas. Entonces yo creo que él era un hombre profundamente espiritual. ¿Era cristiano de concepción? Sí. Y la cosa más espectacular que yo veía en Peña Gómez le gustaba leer la Biblia en diferentes idiomas. O sea, tú igual ibas a casa de Peña Gómez y tú te encontrabas que había una Biblia que estaba ahí en francés, porque él ese día estaba leyendo la Biblia en francés. Yo le decía, ¿en serio, doctor? Le dice lo mismo. Y se moría de risa. Pero igual la leía en alemán, o sea, él era un hombre profundamente creyente y cristiano. Sí. Cuando hablamos de Peña Gómez y su deseo de ser presidente y las cosas que enfrentó, y vemos el 1996, aún en esa condición, él se postula como alcalde, sabiendo que estaba muriendo. ¿Cuál fue la discusión de ustedes del entorno íntimo, familiar? Si una persona estresada, estresarse más, porque quizá él pudo haber durado unos años más si se retira. Mira, después de 20 años, 96, 2006, 30 años, después de 30 años, yo creo que se pueden decir muchas cosas y que ya se pueden develar muchísimos expedientes, como lo que hacen en Estados Unidos. Sí, como hace el FBI. Sí. En ese momento había una pugna. El PRD, y parece como que ahora lo heredó el nuevo partido también. Sin duda. El PRD era un partido muy polémico. Y la gente, y los PRDistas, yo no sé por qué éramos tan polémicos. Todo era una guerra campal. Y para esas aspiraciones habían dos grandes candidatos o precandidatos o dirigentes del partido que entendían que merecían la nominación. Y Peña Gómez, para evitar el fraccionamiento, porque sabía que la única forma era él diciendo, yo voy. Era así. Él lo hizo para evitar una crisis partidaria. ¿Quién era que aspiraban? Fello, creo. No, Miguel Vargas, Eligio Jaques, o sea, era una guerra importante. Entonces él hasta el final se sacrifica. Sí, hasta el final. Y mira, un día, yo espero que, por ejemplo, Peggy, José Franco, no sé, bastante de la parte política de su papá, se escriba, porque hay muchas cosas que se dicen por ahí que no son ciertas. O sea, de grandes amigos de Peña Gómez, yo digo, a mí, delante mío se ha dicho muchas veces, que fulano que era amiguísimo de Peña Gómez, y Peña Gómez lo legó, dijo que él iba a ser el presidente. Eso no es verdad, O sea, gente que no es verdad que eran tan amigos de Peña Gómez. Yo puedo citar, por ejemplo, fe y testimonio, a mi parecer, por lo que yo tuve todos los años que estuve cerca de ellos, tan cerca de ellos, de que había un hombre, un político en este país que Peña Gómez respetaba profundamente. A mí me impresionaba incluso el trato y la deferencia y la forma en que se refería a él, que se llamó Atuey de Camps. Peña Gómez por Atuey tenía un respeto muy particular, que a mí me llamaba poderosamente la atención, porque había gente del mismo nivel de Atuey en términos políticos a los que yo veía, pero
pero Peña Gómez a Atuey los respetaba. Había un respeto. Sí, 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 sí. Entonces, cuando ustedes tenían esas conversaciones, esas decisiones estratégicas, ¿verdad? Llega el 98, llegan las elecciones, prácticamente ganó unas elecciones sin vida. Él las ganó. Entonces, la elección de Johnny Ventura, obviamente él sabía que iba a ser Johnny el alcalde, ya dado el diagnóstico. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, eso pasó igual que como cuando Balaguer renunció a los 2 años para que Peña Gómez, se propuso la alternativa de 2 años Balaguer y 2 años Peña Gómez, que por eso no fue presidente Peña Gómez, que un día yo voy a develar ese archivo. Vamos a develarlo ahora. A ver, porque dijo Tony Peñaguaba en el especial de los presidenciables en el 2019 que los afrancesados del PRD convencieron a Peña Gómez, pero en estos días, no me acuerdo cuál fue, en la serie de Balaguer, si fue Fausto Jaques o cuál fue, que hasta mencionó el nombre o los nombres de los que le aconsejaron que no, que vaya a elecciones. Pero yo te voy a decir por qué. Y hay algunos que están los afrancesados en una cocina. Ellos tomaron la decisión de que Peña Gómez no debía aceptar eso. Oye, si hubiera sido realmente por la idea que ellos le vendieron a Peña, se podía haber entendido, pero analizando la historia después y cómo han pasado las cosas, ellos lo hicieron realmente porque ellos creían que era la oportunidad que tenían para ellos poder llegar. Si Peña Gómez llegaba en el 90, aceptaba en los 2 años que lo hubiera tocado, ya iba a ser presidente por default. No solamente iba a ser presidente, sino que probablemente se iba a reelegir después. Y igual que hoy le toca al PRM, que heredó todos los vicios del PRD, en ese momento todos los PRDistas creían de la dirección que todos podían ser presidentes. ¿Quiénes estaban presidenciables junto con Peña en ese tiempo? Estaba Fello, estaba Milagros, estaba Hugo Tolentino, que nunca lo expuso, porque la verdad es que Hugo no, en paz descanse, nunca fue una figura muy popular ni que gozara de muchos afectos. Pero porque era una persona con unas ínfulas muy importantes. Todo el mundo aspiraba en el Atuey de Camps, fue el que mantuvo, siempre Atuey esperó, y es una pena, porque por eso tampoco Atuey fue presidente, porque Atuey amaba tanto a Peña que no se atrevió nunca a él dar el paso y tener que enfrentar a Peña Gómez. Pero todos aspiraban. Pero Angelita, ¿bajo qué argumento? Una cosa segura, 2 años para ti, 2 años para mí. Porque eso no era legítimo, porque él tenía que convocar. Pero tampoco era legítimo dejar a Balaguer 2 años. O era 2 años para los dos o para ninguno. Pero lo que pasa Yo nunca he entendido eso. En el caso de Peña Gómez tenía que tener más dignidad que todos, para ellos. Pero la verdad es que hay gente de esa que 2 años a Balaguer. Hay gente de esa que está viva todavía. Yo me imagino que se llevarán a la tumba el que Peña Gómez no fue presidente. Porque de verdad que Peña Gómez mereció ser presidente dominicano. Entonces Peña Gómez se llevó de ellos. Él consultó, sí. Hay un video por ahí que él dice que consultó. Mira, porque de que él se fue pensando en que lo iba a hacer y de allá para acá de que le respondió que no. No, así mismo fue. Él está al contrario. Sabiendo, oye, porque fue una lucha campal eso, y haber llegado hasta el punto donde se llegó, de que Balaguer primero, esa aceptación que fue por mucha presión internacional de aceptar, de él decía, ok, yo voy a dar 2 años, eso era un logro. Acuérdense lo que había pasado en el 94, en el 90. Vamos para allá ahora. Balaguer era Balaguer, y vuelve, y él iba a ver cada vez que él quisiera. Ya eso era un logro, haberle quitado esos 2 años. Y era como una negociación que tú haces con una persona muy difícil, que si tú sacas la mitad, tú dices, empaté. Pero también Peña Gómez
estaba seguro de que él ganaba unas elecciones en el 96. ¿Cómo ven ustedes el surgir de esta figura Leonel Fernández? Lo que pasa es que a Peña lo engañaron el día de la firma del pacto por la democracia, donde se firmó las famosas elecciones que eran para 18 meses. O sea, lo pactado fue una cosa. Y la encerrona que le hicieron a Peña Gómez cuando llegó a la firma, ese video debían buscarlo un día y mirarlo con detalle, porque el desconcierto de Peña Gómez cuando lo que tiene enfrente. ¿Cómo cambian de 18 a 24 meses? Cambiaron de 18 a 24 ahí. O sea, no fue que se lo dieron antes, lo cambiaron ahí. Cambiaron de 40% a 50 más 1. O sea, ellos prepararon un documento para que Peña no fuera presidente. Y él no. ¿Y ellos quiénes eran? ¿Quiénes hicieron ese documento? Aquí siempre ha habido lo cosa de la sombra. Yo la verdad es que no dudo que participara gente del propio PRD. No me sorprende, lo mismo que pudiera pasar ahora y que pasó en los años anteriores. Pero había una comisión conformada, ¿no? Para Sí, eso. sí, ¿Quiénes sí. formaban parte y de qué partido? Porque a mí me sorprende que el PLD, que estaba en la cola, tuvo tanta preponderancia, Danilo Medina a la cabeza, para poner esos términos de referencia. No. Es idea del PLD. Acuérdate, mira, que Balaguer primero estaba empeñado. Balaguer era rencoroso, ¿eh? Absolutamente. Yo trabajé con el presidente Balaguer y Balaguer era sumamente rencoroso. O sea, Y perseguía. sí, a él no se le olvidaban. Él te la anotaba. Y en su momento le pasaba la factura. Y él comenzó a tratar a Leonel. La verdad es que acuérdate, mira, en el 90 gana Juan Bosch sin duda alguna las elecciones. Hay que recordar eso. Acuérdate que para que se evitara un derramamiento de sangre, el PRD queda en tercer lugar y el doctor Peña Gómez reconoce a Balaguer, el triunfo de Balaguer. ¿Por qué? Y no a Juan Bosch, su maestro. Porque Juan Bosch estaba llamando a las masas. En ese tiempo la política era distinta. De verdad, que yo te digo, y era tan distinta que yo digo que yo tengo que reempezar a entender la política. Hay que reaprender ahora. Hay que entender, totalmente. Yo tengo que ir al kindergarten, porque esta yo no la entiendo. Pero en esos años era una política muy aguerrida, era muy sangrienta. Y Bosch, que era muy emotivo, había llamado al pueblo a tirarse a las calles, a defender el triunfo y todo eso. Y Peña Gómez, que siempre protegió mucho al pueblo, entendía que en ese momento una acción de esa naturaleza se iba a llevar cientos de personas muertas. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, Angelita. Me llama la atención cómo dos fuerzas que nacen del mismo gen nunca se pudieron poner de acuerdo, el PLD de Juan Bosch y el PRD que lideraba Peña. Más, el PLD de Juan Bosch en ese acuerdo de Pacto por la Democracia se pone de acuerdo con Balaguer, que es su archirrival histórico. ¿Por qué nunca se pudieron poner de acuerdo? ¿Pasará lo mismo ahora con el PLD y la Fuerza del Pueblo? Seguimos. Si tú te fijas, y vamos a venir de allá atrás para la política de ahora, aquí yo he dicho, son tan brutos que no se dan cuenta que la enfermedad que está pasándole es la misma que ya ha pasado con anterioridad. Con todos los síntomas. Exacto. Y la medicina que ellos se provocan también es la misma, que no da resultados. Los finales son los mismos. Mira, yo te digo a ti, Wow. En el 90 el PLD gana las elecciones realmente con Bosch, pero Balaguer fue el presidente. El triunfo en ese momento que se pudo adjudicar a Balaguer fue con una cantidad pírrica. Pero después entonces vienen las elecciones del 94 y pasa la fuerza del PLD, que había alcanzado el segundo lugar. Entonces viene el PRD y gana el segundo lugar. Y el PLD pasa a hacer una fuerza pírrica. O sea,
es exactamente el mismo patrón que ha seguido la política a lo largo del tiempo. Es lo mismito. Dice la mecánica Andújar que la política dominicana es un disco rayado. Ay, sí mismo. Yo estoy Lo mismo, sí. tal cual. Aquí vamos a tener, yo por ejemplo en las elecciones del 28, yo digo el PLD va a quedarse en un lejano tercer lugar, porque nada más que tú quieres hacer un ejercicio hacia el futuro, mira el pasado. Y entonces se queda el PRM, ya que estamos en el 2028, Angelita. No, yo no sé si se queda el PRM. Pero es que hablando de la misma fórmula, las fuerzas separadas en oposición no ganan, ya que hablamos de cómo se comporta la política históricamente. No, porque hay unas cosas que son contrarias. Fíjate que esos partidos que han sido mayoritarios, partidos reformistas, después PRD, después PLD, y que pasan a ocupar el tercer lugar, a los dominicanos no nos gustan las segundas vueltas, Colombia. Y vemos cómo, vamos a poner las elecciones del 2012, había una diferencia entre Danilo Medina y Hipólito Mejía de 20 y pico % 3 meses antes, 4 meses antes. Antes de que las cocineras se robaban los filetes. Y se lo dan a los tigres. Exacto. Había una diferencia de 20 y pico de puntos. Y cómo pasa lo contrario y gana Danilo. ¿A ustedes les sorprendió y a Peña les sorprendió ver a Leonel como un Cristo con esos dos JB, Juan Bosch y Joaquín Balaguer levantándole la mano? ¿Fue una sorpresa para Peña? ¿Fue una sorpresa para ustedes? Sí, sí. Sí, fue una sorpresa para todos. Y la verdad es que eso fue simbólico e icónico. O sea, los dos grandes líderes del país hasta ese tiempo, hasta ese momento, esa es una foto icónica. O sea, agarrar era como abrazar esa otra generación. Ahí, la verdad que si uno lo mira desde lejos ahora, eso tuvo muchos mensajes. Y la frase "el camino malo está cerrado", ¿le llamó a Peña el camino malo? ¿Le llamó al PRD el camino malo? ¿Hacía alusión al tema racial? ¿Qué ustedes interpretaron con el camino malo? El camino malo, sin duda alguna, él se refería al PRD. Él entendía que el PRD era un camino malo. Acuérdate que habíamos tenido la experiencia de las elecciones de las presidencias de don Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco. Que terminaron las dos catastróficas. Uno muerto y otro preso. Después tuvimos la de, bueno, pero ya eso fue después de ellos morir. También tuvimos la de Hipólito. O sea, es un estigma de alguna manera por el que se ha pagado un precio alto. Entonces, yo creo que él lo decía más por eso, por la experiencia de los dos gobiernos anteriores, que en ese momento, cuando él le llamó el camino malo, había pasado el gobierno de don Antonio y había pasado el gobierno de Salvador. Entonces, ¿cómo ustedes vivieron en el círculo íntimo esta fórmula? Caramba, ¿por qué él nunca quiso ir al debate? Él minimizó a Leonel Fernández porque miedo no le tenía, porque si Leonel habla bonito, Peña decía quítate. Bueno. ¿Por qué no fue al debate? Porque realmente hasta ese momento, acuérdate que las recomendaciones estratégicas eran de que uno no le daba, no subía. ¿Cómo se le iba a ocurrir a alguien pensar que ese muchacho, que Leonel Fernández pudiera ponerse en los zapatos y que podía ponerse Leonel a tener un debate público con un imberbe, o sea, eso era impensable. ¿Minimizó a Leonel Fernández, Peña? Absolutamente, sí. ¿Cuándo vieron el Mira, monstruo? yo vi una cosa dentro de las... Una vez, por ejemplo, ya Peña enfermo, que esas son de las cosas, porque Peña era muy polifacético, uno como que después a lo lejos uno comienza a analizar. Estando en convalecencia también el doctor Peña Gómez en Miami, llaman que el presidente Leonel Fernández, ya presidente, sería 97, 98 pudiera ser, poco antes de morir, 97, quería ir a visitar a Peña, el presidente Leonel Fernández, y fue acompañado de un grupo de legisladores. Yo recuerdo ese día, lo primero es
la alegría del doctor Peña Gómez. Era un hombre humilde dentro de todo y que reconocía como el poder, como Los un símbolos. símbolo. Exacto. Y recuerdo la amabilidad y la alegría con que Peña Gómez recibió a Leonel Fernández allá. Leonel andaba con su equipo, con Danilo y con un grupo de legisladores del PRD. Creo que entre ellos estaba en ese momento Pacheco también, o Andrés Bautista, no sé, pero era los legisladores de ese tiempo. Y él los recibió como el presidente, y era tan modesto y tan humilde que entendía que el presidente había ido a visitarlo. Y lo valoró. Lo valoró mucho. Cuando hablamos de la carga de trabajo de Peña Gómez en esos últimos años, había un protocolo, o sea, ¿cómo era Peña Gómez? Y usted que lo conoció en todas sus etapas, usted decía, esas grandes caminatas ya no eran igual. ¿Qué cosas se diseñan en un político en campaña con cáncer? ¿Qué se puede hacer y qué no? Bueno, la primera cosa es que, acuérdate que la primera etapa de la enfermedad de Peña, esa información la manejábamos muy pocos. ¿En qué año fue el diagnóstico? Yo diría, yo lo conocí eso como en el 92, 93, porque Peña duró, el pronóstico de vida de Peña era muy malo, porque el cáncer de páncreas en ese momento era uno de los cánceres más agresivos y de menos formas de tratarlo. ¿Cómo ustedes recibieron ese diagnóstico? Como se recibe, se podía recibir un diagnóstico de cáncer en ese momento de esa manera. ¿Fue una sentencia de muerte? Ustedes dijeron, Sí, vamos sí. a luchar. Fue una sentencia de muerte y yo pienso que, y ayudó mucho a todo el que estaba a su alrededor, que él no aceptó nunca que él iba a morir. De eso. No, y tan rápido y él dijo que no, que él no iba, él pensaba que se iba a sanar. Y de hecho, mira, de todo. Por ejemplo, yo viajaba a Venezuela, yo me puse, a mí me tocaba una tarea de que yo viajaba a Venezuela prácticamente todos los meses, porque yo le puse lo esquimalito. Le hacían a Peña Gómez, en esos tiempos no podía viajar, señor, eran otros tiempos. Yo viajaba con una neverita vacía de aquí para allá, y venía de allá para acá con una neverita llena de una cosa que yo le puse que eran unos esquimalitos, que le hacían en la selva venezolana a Peña Gómez, que eran unas enzimas, proteínas, unas cosas de eso, porque mejoraban, sanaban, eran medicinas naturales para el cáncer. Y eso venía como en funditas plásticas, era lo que nosotros llamamos esquimalito. Yo le decía, tengo que ir a buscar los esquimalitos. Y yo venía con mi neverita. ¿Cada cuánto? Casi todos los meses, porque la neverita venía como para 30 días. ¿Y qué comía Peña aparte de eso? Mira, de todo, pero de todo, que Peña Gómez, una vez él me quería dar una noticia en el año 97, de que finalmente yo había ganado la convención del PRD y que yo iba a ser la candidata a senadora, y él me lo quería decir él mismo. Y yo me acuerdo que me llamó por teléfono y me dijo, mira, ve para Cambita y llévame un mofongo. Y yo le digo, doctor, ¿cómo que le voy a llamar un mofongo? ¿Usted va a comer un mofongo? Y yo le compré el mofongo, le llevé el mofongo y Peña Gómez se comió el mofongo. O sea, Peña Gómez comía de todo. ¿Era buen diente? Sí, sí, sí. Y hay algo que cada vez que lo tengo en mi mesa, lo recuerdo a él. De verdad, Colombia, no hay una sola vez en mi vida que en todos estos años yo tenga un plato de costillitas de cordero en mi mesa que yo no recuerde a Peña Gómez. Porque el plato favorito de Peña Gómez eran esas costillitas de cordero. ¿Cómo cambió la vida de Peña después del diagnóstico? O sea, ¿cómo él era antes? No vieron, qué sé yo, no se dieron cuenta de síntomas, eso no tiene síntomas, qué cosas presentaba. Tal vez pudiera haber tenido síntomas, pero él no lo manifestaba, porque él era un hombre muy fuerte. Pero fue muy duro, por ejemplo, yo tengo, que igual que no cogí aquella vez los papeles, lo que él estaba escribiendo y los lentes, pero sí guardé
parte de un equipo, porque a él por muchos meses se le alimentaba por el vientre. Porque tenía, intestino. sí. Y yo me acuerdo como ahora que nos dan de alta en el hospital y le dicen a Peggy, digo yo, es que no lo pueden dar de alta, porque mira como que la forma de alimentación, esta es una máquina súper sofisticada, en aquellos tiempos eso era que había que punchar unos números y una cosa, y Peggy decía, cállate, cállate, tú sabes que Peggy todavía usa mucho, que yo voy a aprender, y Peggy aprendió a manejar esa máquina para hacerle esa alimentación a Peña. Eran unas funditas Fue un proceso duro. Peña Gómez sufrió mucho. Yo me acuerdo una vez porque él amaba a Peggy profundamente. Peggy tuvo que venir 3 días a la República Dominicana porque había que hacer algo, tenía ya que venir a hacer. Y me quedé yo y la doctora Pestano, una cubana amiga, que todavía mantenemos una amistad muy cercana, nos quedamos a cargo del doctor. Y la tristeza, yo llamaba a Peggy, en ese tiempo no usábamos celulares, oye muchacha, termina de llegar porque Peña Gómez se va a morir. Y él escuchaba música, él era muy romántico, escuchaba música y yo le decía, pero no se ponga triste, porque Peggy fue y viene de una vez. Él era muy romántico, le gustaba mucho la música, la música mexicana, le gustaba... la verdad es que Peña Gómez fue un ser humano muy especial. Cuando usted define a Peña como su mentor, ¿qué cosa le enseñó Peña que todavía usa el día de hoy, practica el día de hoy? La caridad. Y una cosa que practico y que siempre digo porque me lo enseñó él, en casa de Peña Gómez no se sentaba uno en la mesa sin que Peña Gómez supiera que todos los compañeros que habían llegado de la loma más recóndita de Bauruco hubieran comido. Que era lo más común porque estaba siempre lleno de compañeros. Allá en esa casa se cocinaba para 200 personas, 150 personas. ¿Quién costeaba todo eso, Angelita? Especialmente el tema de la enfermedad, las personas que hemos manejado, hemos tenido la experiencia de un cáncer cercano, sabemos que se gasta mucho dinero. ¿Quién costeó todo eso? Él tuvo grandes amigos y como ya se permite, yo voy a decir los que yo conozco. Yo sé que Ramoncito Báez apoyó mucho en el tema de salud de Peña Gómez. Alejandro Grullón, Gianni Vicini. Fue mucha gente que ayudó y aportó, pero que yo recuerde de manera como permanente, puedo dar esos 3 nombres. Se puede decir que no le faltó nada, que fue cosa de Dios porque tuvo las atenciones nacionales e internacionales que ameritaba. Se le alargó la vida tanto porque tuvo una calidad de medicina que no estaba al alcance de todo el mundo. Me acuerdo, el médico de él se llamaba Dr. Koch en el Sloan Kettering de Nueva York. Él tuvo una calidad... Son tantas cosas que yo tengo en mi memoria. Porque de pronto cuando dije el Sloan Kettering, recordé los pasillos y recordé a Juan Bosch llegando a ver a Peña Gómez con un sombrero de fieltro que usaba, era invierno. Y en una foto yo estoy por ahí. Estoy sentada al lado de Danilo Medina porque llegó Bosch con Danilo Medina. Ya Bosch estaba muy diezmado. Ellos dicen que sí. La verdad que yo no estoy segura, me atrevo a decirlo hoy públicamente, que Bosch supiera exactamente que era con su viejo amigo a quien él estaba viendo. O sea, yo no estoy segura, porque ya Bosch estaba con sus problemas, que yo no sé si era Alzheimer, hay quien dice que Bosch tuvo Alzheimer en los últimos años de su vida, o si era senilidad, pero lo llevaron a ver a su amigo, sí. A su discípulo, más aventajado. Sí, lo recuerdo parado y también recuerdo la misma expresión de Peña Gómez cuando alguien que él entendía superior, él estaba acostado
Peña Gómez en ese momento estaba acostado, y llegó Bosch con un abrigo negro largo, un sombrero de fieltro, son imágenes muy frescas que tengo. Y lo pensé cuando el acceso a la mejor medicina, porque vi aquellos pasillos grandes del Sloan Kettering, Peña Gómez dando pasitos. Se rindió al final, Angelita. Al final él aceptó a gente que lucha hasta el final. Acabo de perder una amiga muy cercana con el mismo tipo de cáncer. Y ella hasta el final decía que le saquen ese tumor, que ella quería vivir. No entendió quizás el diagnóstico, no quiso entenderlo. Al final Peña Gómez se preparó, usted dijo, él se fue a donde él se quería morir. Usted leyó en esos últimos días la entrega, como quien dice, como me dijo Saibaba, el propósito ya se cumplió, me entregué. No, yo no lo vi entregado, tanto como entregado, pero él sabía resignado a la muerte. No, yo no sé si sería resignado, porque la palabra resignación está ligada como a temas, como una forma negativa de aceptar algo. Eso es resignarse. Yo diría que Peña Gómez estaba fue consciente de que el fin se acercaba. Y me eriza la piel, él estaba preparado, ya. Y puso la cosa en orden. ¿Usted cree que a nivel familiar él tuvo muchos hijos con distintas parejas, tenía a su esposa con la que no tuvo hijos? ¿Le dio tiempo como organizar la casa? ¿Y qué es lo que tenía que organizar la casa? Porque Peña Gómez no tenía nada. Colombia, Peña Gómez no tenía absolutamente nada. ¿No dejó fortuna? O sea, no, Peña Gómez no dejó nada. Peña Gómez, la casa de Cambita se la hicieron un grupo de amigos que también conozco los nombres. A Peña Gómez le entraban 5 pesos por la mano, que le digo a José Fran, tú adoleces del mismo mal de tu papá. Lo más grande que podía pasarnos a alguien era que a Peña Gómez se le acabaran los cuartos cuando uno estaba cerca. Porque déjame decirte que él acabó lo que él tenía ahí, ya, en la gaveta. Una vez dio los zapatos. Oye, me dijeron que se quedó descalzo una vez, en media, dio los zapatos. Yo entraba, me decía, ven acá, Angelita, qué bueno. Vamos a resolverle a este compañero que necesita que la mamá está ahí. Y fácilmente tú salías en aquellos tiempos chapeado con 5 o 6 mil pesos. Entonces yo decía, cuando se está acabando los cuartos que él tiene, es mejor no estar ni cerca, porque uno termina... no dejó nada. Eso ahí se parece a Balaguer. No dejó nada. También, porque Balaguer no dejó nada, tampoco. No, es que ese tipo de liderazgo realmente, esa gente vive para eso. Angelita, ¿cómo ha sido para usted como asesora estratégica en temas políticos de comunicación en este gobierno? Ha sido viceministra, de las primeras que hizo las vallas para la reelección del presidente, cuando no estaba ni siquiera permitido, antes de la modificación, ¿verdad?, de Danilo. Ha estado muy cerca, oliendo y saboreando la política. ¿Cómo ha sido el vacío dejado en el universo político por figuras como Peña Gómez y como Balaguer? Porque Juan Bosch fue, vamos a decir, que sucedido vivo por el liderazgo de Leonel Fernández. Pero esas dos figuras, ¿qué significan en el vacío del ecosistema político para usted? Tal vez lo más grande está pasando porque la generación de relevo no tuvo maestros. Si tú te fijas, en el mundo entero hubo como una playa de dirigentes que convivieron, cohabitaron en el sistema juntos. O sea, Felipe González, Tony Blair, Mario Soares, Peña Gómez aquí, Juan Bosch, o sea, como que fue el mundo entero tuvo esa playa de grandes líderes, y los que tuvimos el honor de convivir de alguna manera con ese poder, aprendimos y conocimos lo que era el verdadero liderazgo. La generación de ahora no tiene modelos. O sea, yo tuve a Peña Gómez, que fue mi mentor, pero la generación de ahora no tiene modelos, sencillamente. Entonces, se está haciendo una política que yo te dije ahorita, o sea, yo tengo que reaprenderlo todo, porque nada de lo que yo sabía, yo veo el uso, no se concebía antes que la gente llegara, por ejemplo, a una posición y lo primero que quisiera no era nombrar a sus compañeros de partido, o sea, a sus amigos, a la gente que te ayudó a llegar.
Ahora lo vemos en cantidad de sitios, o sea, a mí no, que yo llegué y trabajé con fulano y sencillamente no solamente que no me ayudó a crecer en mi posición, sino que me canceló. O sea, que me adversó, que me hizo campaña negativa. Exacto. O sea, ¿Estamos cerca de un outsider o de una outsider? ¿Estamos cerca de un Bukele? ¿Estamos cerca de que la gente se hastió de la clase política? Esa es la última. Yo creo que nosotros tenemos que mirar que la política hay que irradiarla y que lo que pasa en otros lugares nos pasará eventualmente aquí. Yo pienso que sí, que el país está preparado absolutamente para votar por el que le da la gana. Hasta muy izquierdoso. Sí. Oye, Colombia, aquí no se sabe qué va a pasar. En palabras de Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. No, esto no se sabe dónde vayas a parar, no. No, y lo vimos. No, yo pienso que la partidocracia está en crisis total, absoluta, porque fíjate cómo los votos se mueven como un péndulo. O tú coges una persona, por ejemplo, como yo, que llegué a la cúspide de los organismos de mi partido, del PRD, pero el PRD no existe hace muchísimos años, y tú me dices a mí, Angelita, ¿en qué partido tú estás? Yo te digo, no, Colombia, yo no tengo ningún partido, yo no milité, o sea, yo he hecho trabajos con los presidentes pasados, porque este gobierno, los gobiernos no son de un partido, son de todos los dominicanos. Y yo soy una mujer con conocimiento y con experiencia. Entonces, mi experiencia yo la he prestado al servicio del país. Pero yo no tengo ni lealtad política por un partido, ni vinculación ni directa. Vinculación. Señores, dije que era la última para una ñapa. Una ñapa, vamos a ver qué nos da Angelita. ¿Qué le parece Omar Fernández? A propósito de esa nueva camada, de esa nueva generación, ¿quién podría surgir en juventud, ya que estamos hablando de un cambio de estructura a nivel generacional? A mí me encantan los jóvenes, pero yo soy una enamorada de la juventud. A mí siempre me encanta estar rodeada de jóvenes. Y Omar es un muchachito extraordinario. O sea, pero es un muchachito. Pero eso no quiere decir, cuando yo digo muchachito, yo lo digo en términos afectivos. Pero Bukele llegó a un muchachito. Y mira ahí, o sea, cómo piden a Bukele y que siga. Dentro de lo presidenciable del PRM, vamos para el PRM. ¿Tiene chance Carolina o la vice Raquel Peña, o tiene más chance Yayo Sanz, Wellington o David o Guido? Yo no sé, porque es que esos no son los liderazgos que yo conozco, que reconozco. Acuérdate que a mí me tocó jugar grandes ligas y yo estoy como viendo juegos amateur. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué mujer, Dios mío! ¡Ay! Entonces vámonos para el PLD. No, Gonzalo como que va y que no va. ¿Tiene chance Gonzalo todavía? ¿Margarita se liquidó? ¿Puede resucitar? ¿O Abel, después de dejar el PLD en un 10, puede volver a tener otro chance? ¿O el PLD ya acabó de jugar? Yo creo que el PLD acabó de jugar, pero va a competir sin duda alguna. El PLD va como partido independiente. Eso de que la gente, que es la unión, no, eso no va a venir, por lo menos en una eventual primera vuelta, aunque yo creo que aquí no es de que asunto a los dominicanos la segunda vuelta no nos gustan, y el voto se va para un solo lado. Al que va a ganar en una primera vuelta, pero el PLD va a quedar en un lejano tercer lugar, sea con quien sea. Sí, yo pienso que la verdad que Abel es una persona que fue un síndico extraordinariamente bueno, un alcalde muy bueno en Santiago. Yo pienso que como que fastidió su carrera política, porque no era su momento de aspirar en el pasado. El Penco, no sé, la gente lo percibe como una persona buena, y la verdad es que fue un hombre que no hizo como daño a nadie, inofensivo, pero no sé si esa es la clase de liderazgo que la gente quiere ahora. Yo creo que la política se debe poner interesante porque deberá venir gente nueva. Pregunté por el hijo y el padre, el estabilizado. Sí, eso, ellos están en beneficio, están en ventaja, porque cuando tú mides encuestas, está apareciendo el papá y está apareciendo el hijo. Entonces, ¿qué tú dices?
¿Cómo lo mantenemos? En una eventual situación. Se juntan. Si juntamos los votos, que no pasa en otros. O sea, y el hecho de que sean padre e hijo, tienen dos escenarios y públicos diferentes. Un escenario único, sí, en la historia de la histórico, política dominicana. sí, sí. Pero que ha pasado en otros países y ha pasado de manera exitosa. En el PRM yo siempre dije que debieron, Juan Garrigó a mí me encanta. Yo lo Ese mencioné, muchachito, yo lo mencioné el otro día, nadie lo está viendo. No, y es una pena. Yo se lo dije a él mismo en un momento, digo yo, pero cuando pusieron a Omar como diputado, yo dije, ¿y qué hace que no ponen a Juan? Tienen que buscar una figura que pueda competir eventualmente con Omar. Y se les pasó esa bola. Tiene chance Leonel de volver después de 3 veces presidente. A Peña le faltó una sola oportunidad de 2 años que no se la dieron. Y Leonel ha sido 3 veces y puede volver otra vez. Mira, si tú sigues mis reels en las redes sociales, yo creo que la experiencia se está valorando mucho. Y el ser humano está reaprendiéndolo todo. Y nosotros estamos leyendo mucho de grandes maestros. Y nadie puede negar que el doctor Fernández es un gran maestro. A mí me hubiera gustado, si tú me dices que tú hubieras preferido, bueno, yo quisiera que los presidentes dominicanos, cuando terminan su tiempo, se dediquen a asesorar. Bueno, yo critiqué públicamente cuando el presidente Abinader pidió aquella reunión que Leonel en principio no aceptó. Yo lo critiqué ampliamente. Yo dije, ¿y por qué? Es que ese conocimiento lo necesita el país. Y poder tener 4 presidentes juntos. Oye, vamos a poner aquí, cuando tú estabas, ¿qué pasó? Tal cosa, y yo la manejé de esta manera. Y nutrirse el conocimiento de uno del otro, eso es una experiencia valiosísima. Bueno, y esa experiencia de Leonel, él es el experto. Bueno, en este país. sigan a Angelita Peña en sus redes sociales como Angie con Y, Angie Pena RD, para que se den banquete con estos shorts que está haciendo doña Angelita. Gracias por estar con nosotros. Colombia, gracias por la invitación. Voy a venir con más frecuencia. Tú me así invitas. quede escrito y así será. Me encanta estar en los programas contigo. Yo siempre he dicho que contigo se hacen programas muy buenos, porque es muy fácil, muy cómodo. Uno siente que está hablando con una persona inteligente. Gracias. O sea, y no con quien te pregunta 4 disparates y la misma cosa siempre. No, tú Muchas gracias, doña Angelita. Esta es su casa y hemos visto a Peña en los ojos de una persona muy cercana y muy querida de Peggy de Peña. Muchas gracias. Un abrazo y que éxito aquí. Que Amén. este sea solo el principio y aquí se ve la mano de Dios. Amén.